Bueno, bienvenidos a esta última parte de la historia de la Iglesia a través de los siglos. No quiere decir que sea la última parte de la especialidad, pero es la última parte de la primera parte, podría yo decirles. Y hoy continuamos con la Iglesia de los primeros misioneros. Recordemos ahora ya los padres peregrinos han llegado a los Estados Unidos. Y ahora comienzan a desarrollarse las misiones. Entonces, el llamado considerado padre de las misiones modernas pues va a ser Guillermo Carey, que es un hombre de Inglaterra. Vivió por ahí de 1761 hasta 1834. Él, siendo joven, pues era zapatero, y encima de su banco de trabajo en la pared tenía un mapamundi gigante, un mapa grande del mundo. Y el hombre se sintió inspirado a navegar en las tierras extranjeras por los informes que le traía un capitán, el capitán Cook. Bueno, así que un sermón que él predica a un grupo de ministros da como resultado la formación de la primera sociedad misionera. Carey se embarcó como el primer misionero a la India. Y a pesar de muchos reveses que sufrió en el camino, pues él tradujo parte de las escrituras al bengalí, al sánscrito y otras lenguas por allí de aquellas tierras. Es Carey el que coloca el fundamento para lo que son las misiones modernas. Bueno, a este le siguieron otros misioneros también, porque pues como que la conciencia se iba despertando. A principios del siglo XIX pues se empieza a despertar la conciencia de las iglesias protestantes en las misiones, y en muchos países comenzaron a surgir sociedades para sostener las misiones. En Inglaterra, por ejemplo, y Estados Unidos empezaron a surgir alrededor de unas 7 sociedades durante un cuarto de siglo, del siglo XIX, el primer cuarto del siglo XIX. Y el año 1799 se estableció la Sociedad Misionera de la Iglesia. Así se llamaba, Sociedad Misionera de la Iglesia. En otras palabras, pues había comenzado la Iglesia de las Misiones Modernas, ese periodo de Iglesia de las Misiones Modernas, o de los primeros misioneros. Ya hubo varios nombres allí destacados, por ejemplo, Guillermo Carey, que ya les dije, es el primer misionero en la India. Está Robert Morrison, que preparó un diccionario, él mismo hizo un diccionario en inglés y chino, y también pues tradujo la Biblia, publica la Biblia. Tenemos a Adoniram Judson, que él tradujo la Biblia al birmano y también trabajó en la India. Tenemos a David Livingstone, que David Livingstone abrió la puerta del cristianismo al continente africano. Tenemos a Robert Moffat, que fue un obrero pionero también en el África. Tenemos a John Williams, que fue el primero que se embarcó en un vapor que se llamaba el Mensajero de Esperanza, era un barco para predicar el Evangelio en el sur del Pacífico. Y tenemos a John Patton, su apellido, no sé si sería Patton o no, pero John Patton se embarcó también hacia las islas del sur del Pacífico y tuvo 53 veces amenazada su vida por los caníbales, por las tribus caníbales. Así que estos primeros misioneros no les tocaba la vida fácil. Sin embargo, la gente estaba motivada hacia las misiones. Posteriormente a este periodo de motivación de las misiones, entonces surge otro periodo que fue marcado en la historia como la iglesia del advenimiento, como el tiempo del advenimiento. La gran doctrina apostólica bíblica de la segunda venida de Cristo y el interés de muchos reformadores por esta doctrina y por las señales que indicaban la proximidad de la venida de Cristo, pues establecieron la base para la predicación de la segunda venida de Cristo ya para el siglo XIX. Y aquí entra en escena un hombre, Guillermo Miller, un hombre de primera importancia en este movimiento. Hubo hombres en distintos países que se levantaron para predicar también sobre el advenimiento. Lacunza, por aquí en América Latina. Hay otros, se me escapa en este momento el nombre, en Yugoslavia. Y bueno, hay varios en diferentes países que iremos ahondando ya en los próximos capítulos.
Pero realmente el hombre, digamos, la estrella aquí es Guillermo Miller. A través de los siglos de persecución y martirio, pues la esperanza en el retorno de Cristo se fue acrecentando para muchos de los hijos de Dios. Y esa esperanza del advenimiento fortaleció a muchos en la Edad Media. Y hizo esos martirios y las persecuciones, pues de alguna manera también hicieron que esa esperanza en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en el retorno de Cristo no se perdiera, sino que al contrario se acrecentara. Así que los reformadores pues creyeron eh, que no pasaría muchísimo tiempo antes de que esta promesa fuese cumplida. Así que el tema de la segunda venida comenzó a ser un tema dominante en todas las iglesias eh, cristianas o las iglesias protestantes. Bueno, los detalles los vamos a presentar en el siguiente capítulo, que ya es la historia de la iglesia, el gran chasco y todo este montón. Pero esta es una de las etapas de la iglesia del advenimiento. Es decir, no es un movimiento allá, una sectica, cuatro que empezaron y dijeron, ahí viene Jesús, no. Todas las iglesias, el cristianismo en general, está esperando algo. Algunos tienen el concepto de que va a iniciar el milenio y que el milenio es antes de la venida de Cristo. Pero todos están esperando algo. Todos están esperando algo para esa época. Miller entonces espera la segunda venida de Cristo. Miller es de los que comienza a enseñar que el milenio es posterior a la venida de Cristo. La gran mayoría decía que el milenio iba a comenzar, pero Miller dice no, primero es la venida de Cristo y luego vendrá el milenio. Pero todos están esperando algo. Así que ese periodo lo llamamos el periodo de la iglesia del advenimiento, del interés de la iglesia en el advenimiento. Después de la iglesia del advenimiento, o sea, después del chasco, que como le dije, vamos a ahondar en él en el próximo capítulo. Después del chasco, entonces vendría el periodo de la iglesia remanente. ¿Qué es la iglesia remanente? Pues mire, remanente es una palabra bíblica que describe la iglesia en el último periodo de la historia de este mundo. O sea, este será el último periodo hasta que Jesús regrese. ¿Qué remanente es? A ver, le explico. Es como que yo compré un pedazo, una tela para hacer esta camisa. Metro y medio. Y lo que quedó de esta camisa lo llamamos nosotros retazo. Podríamos decir que ese retazo es el remanente. Entonces, el remanente es de la misma calidad que la tela de esta camisa. No por el hecho de que sea un retazo, pierde calidad. Así que cuando hablamos de remanentes, es lo que queda. Después de tanto tiempo de luchas, de dificultades, tanto tiempo de ires y venires de la iglesia, lo que queda para el tiempo del fin, ese es el remanente. Así que quiere decir que la iglesia remanente es el pueblo de Dios, idéntico al pueblo que se ha mantenido firme en todos los siglos, en todos los momentos de la historia de esta tierra. El libro Apocalipsis presenta muchas características de la iglesia remanente. Yo les pongo un desafío a ustedes. Y bueno, ese desafío es evaluable. Y es el siguiente. Apréndase usted de memoria algunos textos de Apocalipsis que muestran las características de la iglesia remanente. Muchos de ustedes ya lo saben de memoria, así que no van a tener que esforzarse mucho. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, y Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, el remanente guardaría los mandamientos de Dios. El remanente tendría el don de profecía. El otro texto, por ejemplo, está en Apocalipsis 14:6 en adelante. El mensaje de los tres ángeles.
Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Bueno, el segundo ángel ha caído Babilonia, el tercer ángel si alguno adora a la bestia, etc. Apréndaselo usted de memoria. Ese mensaje de los tres ángeles es identificatorio del remanente, porque sería el remanente, es decir, lo que queda del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra tendrá este mensaje para predicarlo al mundo. Y por último, pues otro de las características del pueblo de Dios es paciencia, y esa paciencia tiene que ver también con perseverancia. Es el pueblo que aguanta, es el pueblo que se mantiene fiel, firme a los principios de Dios, y si aguanta, mantiene la fe, aunque la promesa pareciera tardar, pero se mantiene creyendo en el retorno de Cristo Jesús, siendo fiel a los mandatos de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apréndase esos textos y usted tendrá las características del remanente en su mente. Así que ese remanente tiene unos deberes. Ese remanente debe contender ardientemente, dice Judas 3, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. En otras palabras, el remanente debe continuar con la reforma protestante. Debe reintegrar de nuevo la nueva protesta. Hace más o menos un año y medio me invitaron a predicar en un evento de conmemoración de la Biblia y de la Reforma Protestante entre un grupo de pastores evangélicos, y había un sacerdote. Y en medio de mi disertación yo les decía: mientras haya pisoteo a las leyes divinas, debemos continuar la reforma. Mientras se pisotee la familia, hay que continuar la reforma. Mientras el mundo intente cambiar los patrones establecidos por Dios, hay que continuar con la obra de la reforma. Y es que el remanente está llamado a continuar la obra de la reforma. Todas aquellas prácticas que se nos han prendido del mundo y que van en contra de las leyes divinas, debemos continuar reformándolas. Bueno, y el otro asunto es que en el orden divino, pues Dios nos ha dado un mensaje que predicar. Y es el mensaje de los tres ángeles. El mundo necesita ser advertido. Decirles que hay un juicio de Dios. Hay un Dios que es creador. Debemos guardar sus leyes, sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos decirle al mundo que hay una Babilonia que pervirtió la verdad. Es un sistema religioso, es un sistema de iglesias que han echado por tierra la verdad. Y debemos decirle que hay una bestia que quiere hacerse adorar. Un sistema religioso, político religioso, que quiere establecer sus propias leyes en oposición a las leyes de Dios. Y que si alguno se va a decidir por ellos, pues se ve con Dios. Es un mensaje de advertencia, pero también de amor, atrayendo al mundo hacia Cristo Jesús. Así que, bueno, dice la Biblia: hubo un hombre enviado por Dios, en referencia a Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para la venida de Cristo Jesús, para la aparición de Jesús como el Mesías. Pues yo les digo también, hay un pueblo remanente sobre la faz de la tierra, el retacito de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, que el Señor ha puesto sobre este mundo para predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para dar una última advertencia a este mundo. ¡Qué bendición! Usted hace parte de ese pueblo. Usted hace parte de ese pueblo. No es por capricho que nosotros decimos que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente. Es porque las enseñanzas bíblicas armonizan con sus doctrinas. Por lo menos la salvación por medio de la gracia y de la fe en Cristo Jesús es bíblica. La doctrina del juicio es bíblica. La doctrina del sábado, como dijo el Señor, es bíblica. La doctrina del bautismo por inmersión es bíblica. La doctrina de los diezmos y las ofrendas es bíblica. La doctrina del don de profecía es bíblica. La doctrina de la segunda venida es bíblica. Del estado inconsciente de los muertos es bíblica. La doctrina de la separación del mundo es bíblica. Cada doctrina que usted analiza del pueblo de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día, es bíblica. Y todas esas enseñanzas han sido
pilares fundamentales, no solamente en esta época, sino en épocas anteriores. Así que esas son las enseñanzas de la Iglesia Adventista en la actualidad, son las enseñanzas de la Iglesia en todas las épocas. Ahora, el remanente no es exclusivo. No es que solamente el adventismo es el remanente, porque hay un pueblo de Dios en todas las denominaciones religiosas. Allá hay personas sinceras que, de acuerdo a la luz que el Señor les ha dado, son obedientes al Señor. Así que el pueblo de Dios es el pueblo que camina a la luz de su palabra. Puede haber miembros de la Iglesia Adventista que no son del remanente, que no hacen parte del remanente, porque no andan conforme a la luz de Dios. Entonces, cuando un corazón honesto comprende el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, pues los obedecerá. Y Juan dice que aquellos que están en la Babilonia espiritual, pues saldrán de esa Babilonia espiritual y se unirán a la iglesia remanente. Van a llegar a ser testigos de la verdad y estarán listos también para esperar la venida de Jesús. Así que usted y yo somos privilegiados de ser parte de la iglesia remanente. Tenemos mucha luz. Por eso nos ha dado Dios la responsabilidad de vivir para esa luz, o en concordancia con esa luz. Así que mi invitación es que hoy determine usted ser un digno representante de la iglesia remanente de Dios. Bien, culminamos entonces esta parte de la historia. En la próxima sesión iniciaremos entonces para ver la organización, para ver cómo Dios dirigió a la iglesia remanente desde sus inicios y la seguirá dirigiendo hasta el final.